Bienvenidos a Propuesta de Mejora, un espacio donde analizaremos los desafíos que enfrenta nuestro país. ¿Alguna vez te has preguntado por qué ciertas cosas no funcionan como deberían en el Perú? Desde la educación hasta la economía, pasando por la política y la sociedad en general, hay mucho por mejorar. En cada episodio exploraremos un tema de actualidad, desentrañaremos sus raíces y proponemos ideas innovadoras para construir un futuro mejor para todos los peruanos. El día de hoy hablaremos de temas muy importantes. Para ello hemos invitado a diversos especialistas que darán respuesta a nuestras interrogantes. Por eso vamos a imaginar un país donde la educación es la llave para un futuro mejor. Pero, ¿qué pasa cuando esta llave se oxida y la puerta se niega a abrir? Hoy vamos a adentrarnos entre los entresijos de la educación peruana. Hablaremos sobre los presupuestos destinados a nuestras escuelas, universidades y los profesionales que las hacen funcionar. ¿Están siendo invertidos de manera eficiente? ¿Cómo afectan estas decisiones a la deserción escolar y a la desmotivación de los docentes? Acompáñanos en este viaje para descubrir la realidad detrás de las aulas vacías y los presupuestos limitados. Para comenzar a desentrañar este complejo tema, me gustaría que nos sumerjamos en las cifras. Nos encontramos con el magíster Ever Calderón. Buenas tardes. Como experto en economía, ¿podría darnos una visión general de qué porcentaje del presupuesto nacional se destina actualmente en la educación en el Perú? ¿Y cómo evolucionó esa cifra en los últimos años? Es decir, ¿hemos visto un incremento, una disminución o se ha mantenido relativamente estable? Es una excelente pregunta. En los últimos años, el presupuesto destinado al sector educación en Perú ha tenido una evolución interesante. Para el 2023, el Ministerio de Educación anunció un aumento significativo del 16.9% en comparación con el año anterior, alcanzando los 41.966 millones de soles. Este incremento refleja la prioridad del gobierno en mejorar la infraestructura educativa, los salarios docentes y la calidad general de la enseñanza en línea con las demandas sociales y económicas actuales. Sin embargo, si analizamos el porcentaje del presupuesto nacional que se asigna a la educación, este suele oscilar entre el 3.5% y el 4% del PIB, una cifra que, aunque en aumento, aún está por debajo del estándar del 6%, recomendado por organismos internacionales como UNESCO. Esta evolución ha mostrado avances moderados con incrementos puntuales en los últimos años, aunque no se ha mantenido siempre constante. Muchas gracias al economista Ever Calderón por detallarnos este análisis tan complejo sobre la inversión en educación. Ahora, hablando de un aspecto clave para el desarrollo del sector educativo, pasemos a discutir sobre la infraestructura escolar. Para profundizar en este tema, contamos con la arquitecta Ariana. Licenciada Ariana, desde su perspectiva en diseño escolar, ¿cómo cree que la infraestructura actual de nuestras escuelas está afectando la calidad de educación que reciben nuestros niños y jóvenes? ¿Cuáles son las principales deficiencias que identificaba en su trabajo? Es cierto, Leslie, la infraestructura escolar es el primer aula del estudiante. Lamentablemente, la situación actual de las escuelas peruanas presenta una gran disparidad. A nivel nacional encontramos una mezcla de instituciones educativas con infraestructura moderna y equipada, especialmente en las zonas urbanas y en aquellas donde se han ejecutado proyectos de mejora. Sin embargo, un gran porcentaje de estas escuelas, sobre todo en las zonas rurales y alejadas, adolecen de serias deficiencias. Hablamos de aulas en mal estado, falta de servicios básicos como agua potable y electricidad, y en algunos casos incluso riesgos para la seguridad de los estudiantes. Respecto a las regiones más afectadas, sin duda la sierra y la selva son las que representan las mayores carencias. La falta de acceso a materiales de construcción adecuados, las condiciones climáticas adversas y la dispersión geográfica de las comunidades hacen que la construcción y el mantenimiento de las escuelas en estas zonas sea un desafío constante. Por ello es importante destacar que estas deficiencias en la infraestructura no solo afectan al aprendizaje de los estudiantes, sino que también impactan en la motivación de los docentes y en la participación de los padres de familia. Un ambiente escolar seguro, cómodo y estimulante es fundamental para crear un entorno propicio para el aprendizaje.
Muchas gracias, arquitecta Ariana, por brindarnos esta perspectiva tan clara sobre la situación de la infraestructura escolar en nuestro país y los desafíos que aún enfrentamos. Ahora, abordemos un asunto que también preocupa profundamente: la deserción educativa, un problema que afecta el futuro de muchos estudiantes. La deserción escolar es un problema persistente en el Perú que afecta a miles de estudiantes cada año. Para comprender la magnitud y las implicaciones de esta problemática, es fundamental responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál es la tasa de deserción escolar en nuestro país? ¿En qué niveles educativos es más común? ¿Cuáles son las causas subyacentes de este fenómeno? Y finalmente, ¿qué consecuencias tiene la deserción escolar tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto? Damos pase al Magíster Alex. Muy buenas tardes, Magíster. Muchas gracias. La deserción escolar en el Perú es un problema complejo y multifactorial que afecta a diversos niveles educativos y tiene consecuencias significativas a largo plazo. Si bien se ha logrado avances en la reducción de estas tasas, especialmente en la educación primaria, la secundaria y la superior, continúan presentando desafíos importantes. Las causas de la deserción son variadas y se entrelazan, incluyendo factores socioeconómicos como la pobreza y la necesidad de trabajar. Factores familiares como la desintegración familiar y la falta de apoyo. Factores académicos como el bajo rendimiento y dificultades de aprendizaje. Y factores institucionales como la calidad de la educación y la infraestructura inadecuada. Y esto tomó más fuerza aún en la pandemia. Según el informe del Ministerio de Educación, solo en el año 2021, un total de 124.533 estudiantes dejaron de asistir a sus clases. Las consecuencias de la deserción escolar son profundas tanto para los individuos como para la sociedad en su conjunto. Los estudiantes que abandonan sus estudios tienen menores oportunidades laborales y mayores probabilidades de vivir en condiciones de pobreza, lo que a su vez limita el capital humano de un país y reduce su productividad. La deserción también perpetúa la desigualdad social y aumenta la incidencia de problemas como la delincuencia y el consumo de drogas. Para abordar esta problemática de manera efectiva, se requiere de un enfoque integral que involucre diversas acciones. Es fundamental invertir en la calidad de la educación, mejorar las condiciones de vida de las familias más vulnerables, brindar apoyo a los estudiantes en riesgo de abandonar sus estudios y fortalecer los sistemas de seguimiento y monitoreo. Asimismo, es necesario diseñar políticas públicas que aborden las causas estructurales de la deserción, como la desigualdad social y la falta de oportunidades. Muchas gracias, Magíster Alex, por compartir con nosotros un análisis tan detallado sobre la deserción educativa y las posibles soluciones para combatir este grave problema. Ahora, para continuar, hablaremos sobre el rol de las organizaciones no gubernamentales en la mejora del sistema educativo y el apoyo a los estudiantes en riesgo. Para eso nos acompaña Milagros, que es representante de una ONG que trabaja activamente en este campo. Milagros, ¿cómo pueden los hogares, los centros educativos y la sociedad en su conjunto colaborar para favorecer el desarrollo académico? ¿Qué medidas específicas puede implementar para fortalecer el entorno formativo y garantizar un porvenir más prometedor para los estudiantes? Como representante de una ONG dedicada a mejorar la calidad educativa en el Perú, considero que la inversión en educación es un aspecto crucial, pero lamentablemente, como hemos visto en los últimos años, es insuficiente. Si bien se han destinado más recursos al sector educativo en los últimos años, estos no siempre se traducen en mejoras sustanciales para los estudiantes. El problema radica no solo en la cantidad de dinero invertido, sino también en cómo se gestiona y cómo se distribuye. Hay una brecha significativa entre las zonas urbanas y rurales. Esto deja a miles de estudiantes en comunidades alejadas sin acceso a una educación de calidad. Las escuelas rurales enfrentan carencias básicas, como infraestructura inadecuada, falta de materiales educativos y un déficit de docentes capacitados. Además, el enfoque de la inversión no siempre prioriza las necesidades urgentes de los estudiantes.
tales como el acceso a tecnología o la formación docente continua. Muchos jóvenes peruanos ven sus oportunidades limitadas por un sistema que no se adapta a las demandas del siglo XXI. Esta situación genera una inequidad educativa que impacta en su futuro personal y profesional, perpetuando en el ciclo de pobreza y exclusión social. Si no se toman medidas más efectivas y se invierte de manera más estratégica en educación, las consecuencias para los estudiantes peruanos serán graves. Necesitamos políticas educativas que apuesten por la innovación, la equidad y la formación integral de los docentes. Esto para asegurar que cada sol invertido tenga un impacto real y significativo en la vida de nuestros estudiantes peruanos. Muchas gracias, Milagros, por este aporte tan importante, ¿no? Como sabemos, la familia es de gran importancia en el sistema educativo porque es quien va a brindar soporte a sus niños para que ellos se puedan desarrollar integralmente. Ahora bien, otro factor crucial en el ámbito educativo es la situación de las remuneraciones del personal docente, un tema que impacta directamente en la calidad de enseñanza. Para profundizar este asunto, tenemos con nosotros a la doctora Fátima, perteneciente a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, al doctor Luis, docente de la Universidad Federico Villarreal, y a la licenciada Alessandra, parte de la comunidad administrativa de la Universidad César Vallejo. ¿Cómo cree que la remuneración docente en el Perú impacta en la motivación y el desempeño de los profesores? ¿Considera que los salarios actuales son competitivos y atractivos para atraer y retener a los mejores talentos en la educación? Es cierto, los docentes son el pilar fundamental de cualquier sistema educativo. La remuneración que reciben juega un papel crucial en su motivación, desempeño y en última instancia en la calidad de educación que brindan. En el caso del Perú, observamos que los salarios de los docentes, en comparación con otras profesiones que requieren un nivel educativo similar, son generalmente más bajos. Esta situación genera una serie de consecuencias. Por un lado, desmotiva a los docentes y afecta su autoestima profesional. Al sentirse poco valorados, es menos probable que se esfuercen por mejorar sus prácticas pedagógicas o también que se involucren en actividades de formación continua. Por otro lado, los bajos salarios dificultan la atracción de nuevos talentos a la carrera docente, especialmente de aquellos estudiantes destacados, que podrían aportar nuevas ideas y perspectivas a las aulas. Gracias por la invitación, Leslie. Las causas socioeconómicas de la desmotivación docente en el Perú son multifacéticas y están estrechamente ligadas a las desigualdades sociales y económicas del país. En primer lugar, la precariedad laboral es un factor determinante. Muchos docentes, y especialmente en el sector público, enfrentan bajos salarios, falta de estabilidad laboral y una carga horaria excesiva. Estas condiciones laborales precarias generan un sentimiento de desvalorización y desánimo. En segundo lugar, las condiciones de trabajo en muchas instituciones educativas son deficientes, con infraestructura obsoleta, escasez de recursos y una alta burocratización. Esto limita las posibilidades de los docentes para desarrollar su labor de una manera efectiva y crea un ambiente laboral desmotivador. Finalmente, la falta de oportunidades de desarrollo profesional y la escasa inversión en capacitación docente también contribuyen a esta desmotivación. Muchos docentes sienten que sus conocimientos y habilidades no son valorados y que por eso no tienen posibilidades de crecer profesionalmente. Muchas gracias, doctora Fátima y el doctor Luis, por compartir sus valiosas reflexiones sobre la remuneración docente y sus efectos en la motivación y desempeño de los profesores. Ahora, profundicemos en otro desafío que afecta a los docentes, que es la sobrecarga laboral. Un problema que no solo impacta en su salud física y mental, sino también en su rendimiento en el aula. Para hablar sobre este tema, contamos con la presencia de la psicóloga Alessandra. Como ya antes mencionamos, también es parte de la comunidad administrativa de la Universidad César Vallejo. Por ello nos preguntamos, psicóloga Alessandra, ¿cómo afecta la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento a la motivación de los docentes? Gracias, Leslie, por el pase. Efectivamente, como comentabas, la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento son factores psicológicos que tienen un impacto significativo en la motivación de cada uno de los docentes. La sobrecarga laboral se va a manifestar a través de una excesiva cantidad de horas de trabajo, la preparación de clases, la evaluación de los estudiantes y las tareas administrativas que según cada institución tiene.
Esta sobrecarga genera estrés, agotamiento emocional y una disminución en la satisfacción laboral. Por otro lado, la falta de reconocimiento por parte de las instituciones, los estudiantes, los padres de familia y la sociedad en general mina la autoestima de los docentes y reduce su sentido de pertenencia a la institución. Cuando los docentes no se sienten valorados por su trabajo, pierden la motivación para continuar esforzándose. Es importante destacar que la combinación de la sobrecarga laboral y la falta de reconocimiento puede generar un círculo vicioso, donde la desmotivación lleva a un menor rendimiento, lo que a su vez disminuye el reconocimiento y aumenta la frustración. Muchas gracias por su aportación, psicóloga Alessandra, pero ahora queremos verlo desde la perspectiva de un docente. Por ello contamos con la participación del licenciado Michael. Díganos, ¿cuáles son las principales causas de la desmotivación docente a nivel universitario en el Perú y qué impacto tiene esto en la calidad educativa? La desmotivación de los docentes universitarios es un fenómeno preocupante que tiene varias causas interrelacionadas. Una de las más relevantes es la falta de estabilidad laboral y la creciente dependencia de contratos temporales, lo que genera incertidumbre sobre el futuro profesional. Esto se ve agravado por la disparidad en los salarios y los limitados incentivos económicos en comparación con otras profesiones de similar preparación académica. Otro factor es la sobrecarga de trabajo y la presión por cumplir con requisitos de investigación, publicaciones y enseñanza simultáneamente, lo cual no siempre se acompaña de suficiente apoyo institucional o recursos. Además, muchos docentes sienten que existe una brecha entre las expectativas institucionales y las condiciones reales de trabajo, lo que contribuye a la frustración y agotamiento. Finalmente, la falta de reconocimiento social y el escaso prestigio de la profesión docente también son factores desmotivadores. A menudo, los docentes universitarios somos vistos como simples transmisores de conocimientos, sin reconocer nuestra labor como formadores de ciudadanos críticos y responsables. A lo largo de esta conversación hemos identificado las complejidades que rodean la educación en el Perú. La inversión pública sí ha mostrado un incremento significativo como el aumento del 16.9% para 2023, pero esto aún está por debajo del estándar recomendado por organismos internacionales. Además, la infraestructura escolar sigue presentando desafíos, especialmente en las zonas rurales, afectando tanto a estudiantes como a docentes. Por otro lado, hablemos de la deserción educativa, que persiste como un problema estructural, especialmente en la secundaria y la educación superior, lo que subraya la necesidad de intervenciones integrales. A nivel universitario, la desmotivación docente destaca como un tema crítico, alimentada por la precariedad laboral, la falta de incentivos y el limitado reconocimiento social. Para enfrentar esos desafíos es esencial una colaboración efectiva entre el gobierno, las instituciones educativas, las familias y la sociedad. Solo mediante políticas públicas sostenibles, inversión adecuada y una valorización real del labor docente podremos mejorar la calidad educativa y garantizar un entorno más justo y motivador para todos los actores involucrados. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué otras medidas creen que se debería tomar para mejorar la calidad de la educación en el Perú? Los invitamos a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.